compañeros, tutor. Vamos a hacer a continuación la presentación de contabilidad para la gestión pública. Caso 5, análisis de la contabilidad. Estamos Julie Lizeth González, Julie Faibelli Murillo y Nelly Huitrago. Pertenecemos a la Universidad Nacional y Abierta a Distancia UNAD, al programa de Contaduría Pública. Les voy a hablar del caso número 1. El caso número 1 es la organización del Estado colombiano. Como ustedes pueden darse cuenta, en el cuadrito está la rama del poder público, que está dividida en 3 partes: el legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo es el gobierno nacional, las gobernaciones, las alcaldías distritales y las municipales. El organismo de control son los ministerios públicos y los órganos de control legal. La organización electoral está el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahora vamos a ir a hablar sobre qué es el Estado. El Estado es una organización política estructurada de una nación con soberanía. ¿Cuál es su función? Satisfacer las necesidades de todo el pueblo colombiano, en este caso, todas las necesidades fundamentales de las personas que habitan en el territorio nacional. Una de las necesidades fundamentales es la libertad, la igualdad, la fraternidad y demás derechos fundamentales, como tenemos conocimiento. Ahora, ¿qué es la Constitución Política? Es un texto codificado de carácter jurídico y político que tiene como propósito separar los poderes que ya estaban creados, o los poderes constitutivos, que es el legislativo, ejecutivo y judicial, que antes estaban unidos, ahora los separan por medio de la Constitución Política. ¿Para qué sirve la Constitución Política? Para determinar la estructura del Estado, es decir, si es capitalista o si es democrática o comunista, si el sistema es republicano o no es republicano. Además, anuncia los derechos y deberes que tiene pues cada ciudadano del Estado colombiano. Ahora, ¿qué es la contabilidad pública? La contabilidad pública es una rama especializada de la contabilidad que lleva a cabo todos los procesos y procedimientos que tienen las empresas gubernamentales, donde registran, donde se hace la medición, el registro, la revelación y el control de las actividades financieras, económicas y sociales de estos entes gubernamentales. ¿Para qué sirve la contabilidad pública? Es de gran utilidad para las entidades públicas que elaboran, o sea, es de gran importancia para las entidades públicas. Su administración o directivos, por medio de esta, conocen la situación y los resultados de dicho sector. Los principios básicos de que la contabilidad pública es una gestión continua, una recaudación, una asociación, una medición. Debe tener un tratamiento de prudencia, un periodo contable, una revelación, una compensación y hechos posteriores al cierre de dicha contabilidad. A continuación, entonces, le damos paso a nuestra compañera Lizeth. Saludo. Bueno, dentro del paso 2 vimos la diferencia entre contabilidad pública y privada. Bueno, como su nombre lo indica, la contabilidad pública se ejecuta en el Estado y la privada, pues, en entidades privadas. En el caso de la contabilidad pública,
las operaciones se someten a la ejecución del presupuesto público y en la privada no, porque pues el capital es de origen privado. En la contabilidad pública se busca la utilidad social o satisfacer las necesidades de la comunidad, y en el privado se busca obtener la mayor rentabilidad y utilidad económica. Los activos en la contabilidad pública son los bienes, derechos y pertenencias que pueden ser tangibles o intangibles y que son para contribuir al desarrollo de la función administrativa. Pasas la diapositiva, por favor. Listo. Los pasivos, al igual que en la contabilidad privada, son todas las obligaciones que tiene la empresa. En el caso de la entidad de la contabilidad pública, estas son del ente público y que fueron derivados de hechos pasados y que se adquieren para el desarrollo de todas las funciones. El patrimonio de la contabilidad pública, pues es el valor de los recursos públicos que son representados en bienes y derechos, en los cuales ya se han deducido las obligaciones para cumplir el cometido estatal. Bueno, el catálogo general de cuentas, según la Contaduría General de la Nación, está conformado por 4 niveles, que son las clases, los grupos, las cuentas y las subcuentas. Las clases son representadas por un dígito, los grupos por 2 dígitos, las cuentas por 4 dígitos y las subcuentas por 6 dígitos. Pasas la diapositiva. Listo. En esta imagen se puede ver las clases que son representadas por una sola cifra numérica. Bueno, los 3 primeros, que son los activos, los pasivos y los patrimonios, son los que representan la situación financiera. Los ingresos y los gastos contienen los resultados financieros del periodo. Los costos de transformación, pues es la acumulación de costos. Y las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras contienen las contingencias y revelan información para efectos de control. Entonces, vamos a continuación. La compañera Julie nos va a explicar el caso 3 y 4. Buenas tardes. En este momento vamos a hablar de los ingresos y los gastos del sector público. Los ingresos corresponden a todos aquellos dineros que el gobierno percibe por medio de impuestos, por medio de multas, sanciones y demás. Y los gastos corresponden a todas aquellas obras y, no sé, acciones que se llevan a cabo dentro de un periodo fiscal. Es decir, que se va a realizar el mantenimiento de un hospital. Se hace eso se tiene presupuestado desde el inicio del periodo dentro de los gastos y se sostiene con los ingresos percibidos durante el periodo. Al final del periodo, esto permite ver en el PIG si el resultado del ejercicio fue superávit, que es cuando los ingresos no son superiores a los gastos, o si fue déficit, que es cuando los gastos son más grandes que los ingresos. En este momento vamos a hablar de las NIF plenas y las NIF pymes enfocadas en las subvenciones. Bueno, iniciaremos con qué son las subvenciones. Son aquellos dineros que proporciona el gobierno a las empresas, no sé, por cumplir ciertos logros, por una ayuda, digamos, no sé, aplicaron para un proceso donde estaban otorgando cierto dinero por cumplir, no sé, por ejemplo, cuando contratan a una persona y no tiene experiencia y que se considera como el primer empleo. Esta genera una subvención, un dinero que entrega el gobierno. En las NIF plenas se pueden dar en 2 casos, con activos o con ingresos. Cuando se genera por activos, se puede ingresar a la contabilidad como al valor razonable
y se realiza la depreciación como a cualquier activo. O en su defecto puede ser ingreso y este valor debe ser verificado. Es decir, que al final del ejercicio se realice como un seguimiento de si este valor tuvo incidencia en los gastos y en cuánto fue como su participación para la ganancia o para la pérdida de la compañía. Y por otro lado, en las NIF pymes se puede dar en tres casos, como ingreso, como activo o como pasivo. Cuando es un ingreso es cuando, no sé, te cumpliste ciertas obligaciones, ciertos requisitos y te entregaron el dinero y tú ya lo manejas como un ingreso y pues ya puedes como realizar como tus proyecciones con este dinero. Por otro lado, es cuando se cumple cuando se registra por activo es cuando tienes que cumplir ciertos rendimientos. Es decir, que a largo plazo o a corto, mediano plazo, debes cumplir con ciertas metas para poder ingresar este dinero posteriormente al ingreso. Por otro lado, cuando se registran en el pasivo es cuando tú ya dispusiste este dinero para, no sé, para cubrir una obligación. ¿Qué son las NIPS? Son las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Estas normas las implementa la Federación Internacional de Contadores. Esta federación tiene representación en más de 130 países y fueron creadas en el 2001, todo con el fin de generar una uniformidad en la información contable del sector público, que los estados financieros fueran como se pudieran interpretar en cualquier país sin tener mucho conocimiento de las obligaciones tributarias o de la información financiera de un país en específico. En Colombia, el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia es quien respalda que haya un contador general de la nación y que esta persona tenga como una entidad que es la Contaduría General de la Nación, y desde allí se dictan las normas y, no sé, políticas que se deben implementar en el sector público. Y por otro lado, también está el modelo estándar de control interno. Este modelo se realiza con el fin de tener un control, valga la redundancia, sobre los procesos internos en el sector público. Este está compuesto por tres fases. La primera, que es la planeación, la segunda, que es el seguimiento, y hay un transversal, que es la información y comunicación. En la planeación, las personas se deben encargar, digamos, las personas encargadas de este proceso deben encargarse de transmitir el procedimiento, no sé, como preocuparse mucho por la parte humana por ejemplo, de una alcaldía, de que las personas conozcan los procedimientos que se deben llevar a cabo en su área y que conozcan el orden jerárquico de su departamento. Por otro lado, también que conozcan los riesgos en los que están, a los que están expuestos, la forma de prevenirlos y el proceso que se debe seguir en caso de que pase algo. La otra fase es la de auditoría. En esta fase se verifica que las personas, si las personas están informadas, qué tanto conocen acerca de la planeación, y también se hace una evaluación en la que se verifican los pros y contras del proceso. De esta manera se puede generar un plan de acción que permita que no se vuelvan a presentar ciertas novedades. Y por último, que es la transversal, es la información y comunicación, en el que todas estas acciones que se hayan tomado en la última auditoría y que sean para mejorar o que hayan
borrado algún tema de la política, entonces deben transmitirla para que todas las personas estén informadas. Y ya, muchas gracias.